Estamos tratando en este mes de junio algo poderoso y le estamos dando honor y gloria a la persona del Espíritu Santo. Diga conmigo, Espíritu Santo. Bien, el Espíritu Santo es Dios entre nosotros y tenemos que valorar y entender cuál es el trabajo, cuál es la labor del Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Para qué? Para no pisotearla, para no contristar al Espíritu Santo. ¿Sabías tú que el Espíritu Santo se contrista, se apaga y se va? En algunos ya no está el Espíritu Santo, en algunos se fue. ¿Por qué? Porque no valoraron a la persona del Espíritu Santo viviendo en nosotros. Por eso, mis amados, hoy seguimos en este tema bien especial, quién es la persona del Espíritu Santo. Y hemos visto algunos puntos que yo quiero recordarles. Y el primero es que el Espíritu Santo es el consolador que nos acompaña y el maestro que nos enseña. El Espíritu Santo es el consolador que nos acompaña, es decir, es nuestro compañero de viaje. Diga conmigo, en este viaje no estoy solo, el Espíritu Santo va conmigo. Número 2, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es poderoso porque fue el Espíritu Santo que nos convenció. El Espíritu Santo fue el que nos guió a conocer a Jesucristo. Número 3, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Diga conmigo, verdad. Porque una cosa es la verdad y otra cosa es la realidad. La realidad es lo que vemos con nuestros ojos, lo que dicen las noticias, lo que está pasando hoy, eso es la realidad. Pero la verdad es lo que va a pasar mañana, lo que está pasando hoy y lo que ya pasó. Es decir, el Espíritu Santo conoce el futuro, conoce lo que va a pasar mañana, conoce lo que va a pasar en 4, en 8 años. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo. Número 4, el Espíritu Santo nos da poder para testificar sobre lo que Dios hace en nosotros. Esto es poderoso, porque es el Espíritu Santo que nos da esa valentía, esa osadía para decir, yo soy testigo del poder de Dios. ¿Por qué? Por el milagro que Él ha hecho en mí, decía una canción, o dice, yo era ciego y ahora puedo ver la luz gloriosa que me dio Jesús. Escuché un testimonio bien impactante, y no les quiero tocar el tema de política, véalo por el testimonio. Estaban en Blue Radio hablando acerca de la conversión del tigre. Y unos estaban diciendo, eso es mentira. Eso lo hace simplemente por el momento. Y entonces se levantó un periodista de la misma cadena ahí. Dijo, un momento, yo era ateo. Yo escribí un libro ¿por qué soy ateo? Pero conocí a Jesús, me convertí y ahora me congrego en la iglesia en lugar de su presencia. Eso es poderoso, porque este hombre no tuvo temor en medio de esa jauría de lobos de decir que Dios había cambiado su vida, que después de ser un ateo, por el Espíritu Santo había encontrado la verdad de Dios. Por eso, mis amados, el Espíritu Santo nos da poder para testificar, pero también el Espíritu Santo nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor. Es bien impactante, porque hay muchas maneras de llevar el Evangelio, y a cada uno Dios le da la gracia para hablar de Jesucristo. Algunos predican entre los compañeros de colegio, de estudio, de trabajo. Otros predican en medio de los compañeros de los empresarios, en medio de la empresa, del hospital. Donde quiera que Dios los llevó, van predicando el Evangelio. Y eso es poderoso, porque el Espíritu Santo nos da poder para testificar, ¿cierto? Nos capacita para llevar el mensaje de Dios sin temor, sin miedo. Número 6, el Espíritu Santo nos hace santos y nos justifica. Y esto es poderoso, mis amados. Dice el salmista, por poco resbalé. Mis amados, el Espíritu Santo, cuando yo me someto a Dios y a su voluntad, el Espíritu Santo neutraliza el poder del pecado en mí.
Es decir, yo tengo la gracia de Dios para rechazar el pecado. Recuerde que el pecado nunca se ve feo a los ojos humanos. Siempre es agradable. El ser humano estaría fascinado en pecar. ¿Por qué? Porque esa es la inclinación humana. El corazón del hombre está inclinado a pecar. Y para un hombre sin Cristo es más fácil que pecar que hacer las cosas buenas. Por eso, mis amados, el Espíritu Santo nos hace santos, ¿cierto? Neutraliza el poder de pecado en nosotros para vivir en victoria. Número 7. ¿Cuántos han visto eso en su vida? Que estuvieron a punto de pecar, pero hubo alguien que los estorbó. Ese es el Espíritu Santo. Y a medida que más buscamos a Dios, a medida que más estamos en oración, más nos fortalecemos para decir como esa canción que dice: cuando el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar, dile no, 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 Cristo vive en mí y no hay lugar para usted, diablo mentiroso. Ahora, mis amados, vamos para el 7 y vamos a ver algunos aspectos importantes de este punto número 7. ¿Cuál es el punto número 7? El Espíritu Santo nos da dones para edificar la iglesia. Aleluya. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, te pedimos en esta mañana que tu palabra sea poderosa, que la honra, gloria, honor al Espíritu Santo que le estamos dando en este día, Señor, se manifieste con una presencia gloriosa, con un deseo de aprender tu palabra, de vivir en esa palabra, de practicarla y de tener a Cristo Jesús y al Espíritu Santo viviendo en nuestros corazones. Que podamos tener los dones que tú nos das, Señor, ponerlos en práctica, Señor, para la honra, la gloria tuya, en tu nombre santo. Amén y amén. Mis amados, el Espíritu Santo nos da dones para edificar la iglesia. ¿Qué son dones? Son regalos. ¿Qué es un regalo? ¿Cierto? Es un gift, ¿cierto? Es algo que da a alguien a otro simplemente porque lo ama, porque lo quiere hacer. El Espíritu Santo da dones a la iglesia. Y ahora, ¿para qué el Espíritu Santo da dones a la iglesia? Vamos allí a la palabra. Y estamos allí en 1 Corintios 12, 4 al 7. El Espíritu Santo nos da dones para edificar la iglesia. Es decir, la iglesia es un conjunto de personas, no es una sola persona. Aunque nosotros somos edificados, pero la idea de Dios es que toda la congregación sea edificada. Mira lo que dice 1 Corintios 12, 4, 7. Dice: ahora bien, hay diversidad de regalos, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. ¿Qué quiere decir esto? Mis amados, que hay regalos del Espíritu Santo, que hay regalos de Jesucristo y que hay regalos de Dios. Todos para edificar la iglesia. Hoy nos vamos a centrar en los regalos, en los dones del Espíritu Santo. Dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y dice el verso 11: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. ¿Quién es el que organiza y dirige la iglesia y reparte los dones a la iglesia? El Espíritu Santo, y Él la da como Él quiere. Ahora, mis amados, el Espíritu Santo nos otorga capacidades espirituales sobrenaturales para servir, para fortalecer y hacernos fuertes en la iglesia y que la iglesia crezca. Para eso son los dones espirituales, ¿cierto? Nos capacita, nos fortalece, ¿cierto? Y hace que la iglesia crezca. Ahora, nos capacita. ¿En qué nos capacita el Espíritu Santo? Mis amados, el Espíritu Santo nos proporciona herramientas que da a cada uno de nosotros para que funcionemos como una pieza clave en el ministerio.
Es algo así como una cadena. Cada eslabón de la cadena cumple una función. Pero ¿qué pasa cuando un eslabón se rompe? La cadena se estanca. Por eso, mis amados, ustedes y yo somos parte fundamental de la iglesia, para que la iglesia crezca, para que la iglesia avance, para que la iglesia vaya adelante. También, mis amados, el Espíritu Santo nos da los dones para servicio mutuo. El objetivo principal es bendecir a otras personas y promover la unidad en la fe. Mis amados, los dones son para el servicio mutuo. Estábamos el sábado orando y estábamos orando por un familiar de mi hermana Cleo, que fue cortado en un brazo y milagrosamente Dios obró. Pero estaba en un tiempo, 4 o 5 días, esperando que lo atendiera en una clínica y no había especialista, no había nada. Y estamos aquí en una palabra, en un momento bien especial, y alguien le dijo a la hermana Cleo: mire, el Espíritu Santo te dice así, el especialista ya está listo para que obre y haga la cirugía en su familiar. Eso es poderoso, porque para eso es el Espíritu Santo, para servicio mutuo, para que nos edifiquemos con la iglesia. Pero también el Espíritu Santo debiera producir madurez espiritual. ¿Por qué decimos así, que debiera? Porque algunos se enorgullecen, algunos se llenan de altivez y de arrogancia cuando tienen un don, y ahí es donde no podemos caer en eso. Mis amados, usar los dones espirituales nos debe ayudar a crecer y a madurar y a permanecer en la fe en Cristo. Es para eso los dones, para que maduremos, para que crezcamos, para que permanezcamos firmes en la fe en Jesucristo. Ahora, mis amados, vamos con el otro punto. El Espíritu Santo nos hace libres. Y mira lo que dice 2 de Corintios 3, 17 y 18. 2 de Corintios 3, 17 dice así: porque el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y mira lo que dice el verso 18: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el poder del Espíritu del Señor. Entonces, mis amados, el Espíritu del Señor nos hace libres y nos transforma y nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Pero aquí hay algo bien importante, mis amados. La palabra libertad en la Biblia no es lo mismo que significa ahora libertad. La palabra libertad en este tiempo significa que la gente puede hacer lo que se dé la gana, que la gente puede hacer lo que le venga en gana creyendo que es libre, mis amados. La gente en este tiempo confunde la libertad con la rebeldía o con la falta de supervisión. Como yo creo que todos vivimos esa experiencia, éramos adolescentes y de pronto nuestros padres se tenían que ir a algún viaje por unos días y quedamos solos en la casa. ¿Cómo se siente el joven, el adolescente? Libre. Algunos hacen fiestas, hacen bacanales, invitan a los amigos, sacan el carro, van a la estrella, sacan la moto, la bicicleta, se la roban, hacen una cantidad de cosas porque se creen libres, pero no están siendo libres, sino están siendo esclavos de sus apetitos humanos, ¿cierto? De sus apetitos perversos, creyendo de esa manera que son libres. Por eso la gente cree que esa es la libertad, mis amados. Pero pensar de esa manera lo que hace que la gente se vuelvan esclavos de sus pasiones, se vuelvan esclavos de sus delitos y se vuelvan esclavos de esa idea de querer hacer lo que le venga en gana. Pero, mis amados, dice la palabra que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿Para qué? ¿Para llevarlos al desierto y que ellos hicieran lo que se les diera la gana? No, dice la palabra que Dios le dijo a Moisés: Moisés, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que vaya y me adore. El propósito por el cual Dios nos saca de la esclavitud del pecado, nos saca allí de Egipto, es para que le sirvamos, para que le adoremos,
Mis amados, por tanto, la libertad que Jesucristo nos otorga tiene un propósito específico. ¿Y cuál es? Mis amados, darnos la capacidad de vivir en victoria. Nosotros, de los hijos de Dios, vamos de victoria en victoria, de poder en poder y de gloria en gloria. Ahora, mis amados, obedeciendo los mandamientos y los propósitos de Dios y no enredarnos en los yugos del pecado. Es decir, Dios nos saca allá de la esclavitud, ¿cierto? Y nos trae a la tierra prometida, nos libera, ¿cierto? Para que cumplamos sus propósitos, para que vivamos en victoria en esta tierra, ¿cierta? Y para que no nos enredemos ¿en qué? En los yugos del pecado, en los yugos del mal. Para que no nos enredemos, para que podamos salir victoriosos, libres en este mundo tan difícil. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo nos libera y hace cosas poderosas en nuestra vida. Nos libera de las ataduras del pecado, del miedo y de la culpa. Y nos da capacidad de vivir una vida plena como hijos de Dios, y nos guía a hacer el bien con amor, sin atarnos a reglas agobiantes, sin atarnos al legalismo o a la religiosidad. Esta libertad que el Espíritu Santo nos da se manifiesta así. Primero, el Espíritu Santo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Eso hace el Espíritu Santo. Ahora, nos libera de comportamientos destructivos, nos libera de adicciones, ¿cierto? De costumbres que nos esclavizan, nos libera la mente y el corazón para vivir vidas victoriosas. Algunos viven esclavos de sus comportamientos destructivos, de las adicciones, ¿cierto? De las costumbres pecaminosas que esclavizan la mente y el corazón. No han podido ser libres. Pero déjame decirte en esta mañana que el Espíritu de Dios está aquí en medio de nosotros para darnos una libertad total y completa. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Alguna vez estaba en un congreso de Haggai por allá en Bogotá. Y había muchas personas importantes, doctores, médicos, pastores, empresarios. Y entre ellos había un muchacho que tenía una fundación. Era un joven bien parecido. Tenía alrededor de unos 30 años. Y unos 28 años, 30 años. Y tenía unas cicatrices por aquí, cortaduras aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Estaba cicatrices de su vieja manera de vivir. Y entonces nos hacen un ejercicio. ¿Cómo está usted hoy en la actualidad? Y aquel joven empieza a decir: mire, antes yo comía de la basura. Ese muchacho llegó al cartucho. Estaba allá en el cartucho y dice: yo llegué allá y comía de la basura. Vivía esclavo de la droga y del bazuco. Mire, todas estas cicatrices que tengo muestran los combates allí que tuve en el cartucho para que no me mataran. Pero Dios me rescató. Dice, y ahora me puedo sentar en una mesa y comer un alimento decente. Ahora, en aquel tiempo la gente me menospreciaba, me rechazaba. Y ahora tengo una esposa que me ama y 2 hijos maravillosos. Y ahora el Señor me abrió una puerta gloriosa, me dio una fundación y ahora yo tengo oficina en Nueva York. Eso me impactó. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver el poder de Dios, el poder transformador del Espíritu Santo en una persona cuando realmente desea cambio, cuando realmente desea salir del pozo allá de la desesperación. Y lo que más me impactó es que en ese grupo había un médico cirujano y a lo último le dijo: mire, yo le arreglo su cara, le quito esas cicatrices, le hago la cirugía plástica gratis. Eso es el Señor, que nos transforma, que nos renueva. Y yo creo que ese hombre, después que se mira en el espejo y ya no se ve esas cicatrices en la cara, dice: glorioso es Dios, maravilloso es Él. Y ese es el Dios que tenemos. Y el Espíritu Santo que nos transforma y que nos da victorias y que nos lleva a tener vidas victoriosas en el Señor.
Por eso, mis amados, recuerda, el Espíritu Santo rompe cadenas. Y si tú tienes una cadena y no la has querido soltar, en el nombre de Jesús, el poder del Espíritu Santo está en ti para que eso se rompa, para que tú seas liberado de la esclavitud del pecado. Pero también el Espíritu Santo nos quita de la culpa. El Espíritu Santo nos sana el pasado y nos quita el peso de la condenación, permitiéndonos vivir con paz interior. En la vida pasada, todos hemos fallado, hemos hecho malos negocios, malas inversiones, malas compras, malas ventas, malas situaciones, y algunos no se perdonan. Viven con esa carga encima. Malas relaciones, pecados difíciles, duros, cayeron en el bajo mundo. Y algunos, aunque nacieron de nuevo, están en la iglesia, están cambiando de vida, pero su mente sigue en el pasado. Por eso el Espíritu Santo nos quita la culpa, nos sana el pasado y nos quita el peso de la condenación, permitiéndonos vivir con paz interior. Uno de los mayores regalos que Dios nos da en la vida cristiana es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es esa esperanza de que Dios hará lo que ha prometido en nuestras vidas. No simplemente es un deseo frustrado, sino que es una realidad que se verá. Será cuestión de tiempo en ver lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Mis amados, también el Espíritu Santo nos da una nueva mentalidad. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos otorga valentía para no depender de la aprobación de los demás, del temor al fracaso o al rechazo. Algunos viven de depender de la aprobación de los demás. Algunos en este tiempo, hoy día, van a votar por un candidato que le exigieron, porque si no, creen que van a perder el puesto. Es que si no, pierdo el puesto. Es que si no, me van a echar. Es que si no, tal cosa. Y algunos de esos están como ovejas en medio de jauría de hienas, de lobos rapaces ahí, que están sometidos. Porque si sepan que yo hice lo contrario, me van a echar del grupo, me van a abrir del parche. Entonces, mis amados, algunas de las personas son como borregos porque no tienen valentía, porque necesitan la aprobación de los demás, aprobación del grupo, aprobación del jefe, ¿cierto? Y realmente, aunque tienen principios e ideas diferentes, pero no las quieren colocarlas ahí primero. ¿Por qué? Porque tienen miedo, tienen una mentalidad, ¿cierto?, de fracaso, de rechazo. Me van a rechazar, me van a echar del trabajo, voy a perder el empleo. Pero no recuerdan que cuando iniciaron el empleo, estuvo ayunando y orando, y fue Dios el que dio el empleo. Y Dios le dio el empleo, y Dios es el que te sostiene. Y el día que te saque de ese empleo es porque alguien tiene algo mejor para ti, que te va a llevar de poder en poder, de gloria en gloria. Pero algunos se someten a la corriente de este mundo porque tienen miedo. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirán mis amigos? ¿Qué dirá mi familia? ¿Qué dirán los compañeros de trabajo? Y se comen todo el cuento y no tienen principios básicos, no están fundamentados sobre la palabra del Señor. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo nos da una nueva mentalidad. No nos da temor de proclamar a Jesucristo, de decir que somos cristianos, que aprobamos, que entendemos y que vivimos los propósitos de Dios en nuestras vidas, que entendemos lo que Dios quiere para una vida, para una familia y para una nación, y que estamos de acuerdo con ellos, porque Dios lo sabe todo, Él lo conoce todo. Y es mejor seguir al Maestro, que si vamos con Él, vamos bien. Y otra de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos llena de su amor. ¿Qué hace? El Espíritu Santo transforma esa obligación religiosa en un deseo genuino de amar a Dios, en un deseo genuino de amar al prójimo y de amar la casa de Dios. Eso hace el Espíritu Santo, que ya no buscamos a Dios por miedo,
Ya no buscamos a Dios por obligación, sino por amor. Es una convicción, es una revelación, ¿cierto? Es algo que Dios coloca en nuestro corazón por medio de tu Santo Espíritu para amar a Dios sobre todas las cosas, para amar al prójimo y para amar la casa de Dios y velar por ella. Otra de las cosas, número 9, que hace el Espíritu Santo es que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida produce fruto. Produce fruto. Ahora, mira lo que dice Gálatas 5, 22 al 25. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Por favor, repitámoslo todos juntos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El que practica esas cosas no va a ser tachado de maloso. Ahora, sigue diciendo, pero los que somos de Cristo, hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, para poder tener ese fruto del Espíritu Santo, tenemos que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y nosotros hemos escuchado que cuando la palabra habla de carne, se refiere a la vieja naturaleza. Pero mis amados, va más allá. Cuando la palabra habla de carne, habla de la inclinación al mal. Los seres humanos estamos más inclinados en hacer el mal que en hacer el bien. También para los judíos, esta palabra significa el alma animal. ¿Cuál es el alma animal? El instinto, ¿no es así? Y yo les decía el viernes en la prédica, colocando un ejemplo para entender esto, como son las pasiones humanas, los deseos carnales, la inclinación al mal para entenderla. Vemos esta alma animal, este instinto, generalmente se ve en los barrios populares, porque en los barrios altos o de otros lugares, pues no dejan a los perritos hacer eso. Pero en los barrios populares uno ve una perrita en celo y ve cuántos perros detrás de ella. 10, 15 perros detrás de ellos. Hay perros grandes, pequeños, gordos, flacos, de todas las razas ahí. ¿Y qué es lo que están buscando ese perros? Poder montar la perrita. Ahora, esos perros no le importa si la perrita es casada. No le importa si la perrita es soltera. No le importa si la perrita está comprometida. No le importa si está enferma. No le importa nada. Lo que quieren es montar. Así es el instinto animal. Así es el instinto pecaminoso. La gente no le importa nada. Lo único que quiere es coronar su pecado. Por eso una persona que vive en la carne, que vive ahí en los deseos humanos y pecaminosos, no puede disfrutar del fruto del Espíritu Santo. Porque para eso hay que crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Por eso dice el siguiente verso, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, es bien impactante. Porque generalmente los bacanales, las perversiones sexuales, lo malo, la gente generalmente no lo hace solo. ¿No es así? Necesita la manada para tomar, para emborracharse, para drogar, para hacerlo padre. Es decir, ven el instinto y apenas ve que la perrita pasa en celo, se van ahí detrás. Los que tienen problema de la droga, los que tienen problema de la lujuria, los que tienen el problema de la lascivia, del robo, del chisme, ahí buscan manada para conectarse. Por eso, mis amados, dice la palabra, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, mis amados, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas transforma nuestro carácter, transforma nuestra personalidad, temperamento y acciones. Es bien impactante. ¿Cuántos han visto eso en sus vidas? Amén. Dios ha transformado mi carácter. Dios ha transformado mi personalidad. Dios ha transformado mi temperamento. ¿Y sabe qué es la buena noticia? Que lo sigue haciendo.
porque seguimos siendo transformados en esta tierra. Vamos siendo transformados hasta llegar a la estatura, a la imagen de Cristo. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando Jesucristo venga por nosotros en el rapto. Pero mientras tanto, en esta tierra seguimos siendo transformados en nuestro carácter, en nuestra personalidad, en nuestro temperamento, en nuestras acciones. Ya no explotamos, ¿cierto? Ya no hablamos políticamente. Ya somos sabios para hablar, prudentes para hablar. Ya evitamos los choques en la casa para no dañar la atmósfera. ¿Cuántos practican eso? ¿Cuántos evitan y callan para no dañar el ambiente en la casa? Para que haya un ambiente acorde, a un ambiente amable, donde la gente quiere estar. Ahora, mis amados, cada vez que el Espíritu Santo trabaja en nosotros, vamos a reflejar las virtudes de Cristo cada día. Diga conmigo, cada día. Porque ayer ya pasó. Te necesito hoy, Espíritu Santo. Que hoy no falle en mi carácter. Que hoy no grite. Que hoy no diga groserías. Sí, que hoy me guarde del mal. Porque ayer lo hice muy bien con tu ayuda, Espíritu Santo. Pero te necesito hoy. Cada día el Espíritu Santo va trabajando en nosotros. Es la evidencia visible y práctica de una vida que está siendo transformada y guiada por Dios. Ahora, mis amados, este fruto del Espíritu Santo lo podemos dividir en tres grupos. Primero, la relación con Dios. Lo que nos relaciona con Dios, ¿cierto? Y que nos hace que estamos en comunión con Dios es el amor, el gozo y la paz. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El gozo y la paz de Dios que está en nosotros. Eso demuestra nuestra relación con Dios. Pero también tenemos otro grupo que es el trato con los demás. Trato con los demás. Y para poder tener un buen trato con los demás necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia para estar bien con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Pero también necesitamos amabilidad, que la Reina Valera habla de benignidad. Benignidad es amabilidad. Sea amable. Hacía unos años atrás colocaban un afiche en las panaderías y en los negocios, ya lo quitaron, que decía, qué fácil es decir, buenos días, buenas tardes, hágame el favor. Eso es amabilidad. Son palabras de cortesías habladas de corazón, para que haya un buen ambiente. Y Dios quiere que seamos amables, pero bondad también. ¿Qué es la bondad? La bondad es lo que nos hace más parecidos a Dios. Dios es bueno por excelencia y Dios quiere que nosotros seamos buenos con nuestro prójimo y con nosotros mismos. Pero también el Espíritu Santo, el fruto, nos ayuda en nuestro carácter personal. Nos ayuda a ser fieles. A ser fieles, dice la palabra, se necesita de los ministros, de los obreros, de los diáconos, de los pastores, de los líderes de la iglesia, de los integrantes de la iglesia, que sean ¿qué? Fieles. Dios quiere que seamos fieles a Dios, fieles a su palabra, fieles a la congregación donde Dios nos colocó, que seamos fieles, porque eso muestra nuestro carácter. Pero también, mis amados, la mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Humildad. Cuando hablamos de un animal manso, de un perro manso, ¿qué quiere decir? Que se puede tocar con la mano. Que se puede tocar con la mano ahí. Tú, mujer, toca a tu cónyuge y dígale manso, manso, ahí, hágalo ahí. Mansito, mansito, ahí, ¿cierto? Ahí, manso, no se me vaya ahí a explorar ahí, necesita mansedumbre. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo, ¿cierto? Pero cuando una persona es arisca, no me toque, no me hable, quítese, ahí hay algo, ahí hay una situación, ahí hay un problema que necesitamos mejorar. Muchas veces es rechazo desde niños, pero Dios vino para liberarnos del rechazo, para sanar nuestro corazón y para vivir en victoria. Ahora, que podamos entender que necesitamos ser mansos, ¿cierto? Que podamos dejarnos acariciar sin alebrestarnos, ¿cierto? Pero también dominio propio. Y esto es bien importante. Dice la palabra, porque Dios no nos ha dado espíritu
de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. En este tiempo, mis amados, el enemigo utiliza muchas armas para amedrentar, para que la gente tenga miedo, para que la gente se asuste, ¿cierto? Pero dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Dios quiere que lo ejerzamos, que tengamos ese dominio para decirle no al pecado, no al mal, no a las malas alianzas. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en nosotros. Y número 10, y esta es la última, el Espíritu Santo confirma que somos hijos de Dios. Romanos 8, 14 al 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos somos hijos de Dios? Y ahora yo le hago otra pregunta, ¿cuántos hijos consentidos de Dios hay conmigo? Amén. Porque somos consentidos, porque somos hijos de Dios, porque estamos en comunión con Él, dice Romanos 8, 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, esto es importante. Una vez estaba escuchando, bueno, les voy a decir la fecha, hace unos 50 años atrás. Recuerda, no había televisores, el que tenía televisor era el de la cuadra, ¿no? Y algunos había que pagar para ver televisión, ¿no es así? ¿Cuánto cobraban para ver televisión? ¿Recuerdan? 20 centavos para ver televisión. Y generalmente los sábados la casa estaba llena, ¿cierto? Y hasta abrían las ventanas para que la gente viera. Y entonces había las radionovelas, ¿no es así? Todelar, Caracol tenía las radionovelas, ¿cierto? Y habían radionovelas famosas como Caracol, como Tamacún, como Calimán, ¿cierto? Como Arandú. Pero también había un programa que yo lo escuchaba porque llegábamos del colegio y cuando estábamos almorzando prendíamos la radio y estaba ese programa. Y ese programa se llamaba Solución a su problema. Y entonces la gente escribía ahí, escribía y pedía un consejo para su problema. Y es algo bien impactante. Eso ocurrió hace más de 50 años, pero el Espíritu Santo me lo recuerda para que ustedes y yo seamos bendecidos. Y escribe una mujer, dice su nombre, dice: yo más o menos tengo 18 años, soy la hija entre 3 hijas, pero yo siempre me daba cuenta que a mí, mi mamá y mi papá me trataban diferente. Preferían a los otros 2 y a mí me dejaban siempre de último, o me daban lo más poquito o no me daban. Aunque me amaban supuestamente, pero no me daban igual que los otros. Hasta que un día, escuchando una conversación, me di cuenta que yo no era hija de ellos. Que yo simplemente era una persona adoptiva que ellos habían recogido por misericordia y me tenían a mí. Entonces, mis amados, esa persona podía ver la diferencia de ser hijo a de ser adoptado. Podía ver que había un mejor trato para otros que para ellos. Por eso, mis amados, el Espíritu Santo nos da una certeza íntima y sobrenatural de que somos parte de la familia de Dios. Diga conmigo: yo no soy adoptado, yo soy hijo. Y no solamente hijo, sino también heredero y coheredero. Aquí hay una persona que me contó su caso. Me dijo: mi mamá adoptiva me dijo: yo sé que mis hijos no le van a dar herencia, por eso a usted le voy a dar estudio. Eso es impactante. Y es el amor de esas personas que Dios coloca en nuestra vida para bendecirnos. Pero, mis amados, en Dios tenemos estudio, pero también tenemos herencia. Tenemos la bendición de Dios total. Por eso, mis amados, una de las cosas que hace el Espíritu Santo es que nos da intimidad con Dios. Podemos tener intimidad con Él. El Espíritu Santo nos revela a Dios como Padre. Y es un Padre amoroso y cercano
a quien podemos llamar con confianza Abba, Padre. Y aquí hay una revelación preciosa, porque no solamente es Abba, sino Abba, Padre. ¿Qué significa Abba? Abba nos revela una relación cercana, personal, íntima, de afecto, de cariño, algo muy íntimo con Dios. Pero Padre denota autoridad y respeto. Es decir, ese Padre celestial nos ama, nos da su afecto, nos da su confianza, pero también merece nuestro respeto y entender que es la autoridad de nuestra vida. Porque algunos ven a Padre, a Dios, simplemente como aquel que le ayuda en las dificultades, como aquel que le ayuda en las circunstancias, como aquel que le ayuda en los problemas. Simplemente en el momento ahí, y no realmente busca el amor de Dios. Ahora, mis amados, pero también el Espíritu Santo nos da identidad y seguridad. El Espíritu Santo nos libera del miedo y de la culpa. Nosotros somos ciudadanos del cielo y nos da la convicción profunda de que somos amados por Dios. Diga conmigo: yo soy amado por Dios. Y esa es una convicción que tú tienes que repetir todos los días, porque a veces creemos que no somos amados por Dios y que Dios no nos escucha. ¿Cuándo sucede eso? Cuando queremos algo y no vemos respuesta. Cuando queremos algo y no vemos respuesta. Ayer hablaba con una persona. Me comentó un sueño de otra ciudad. Yo le compartí lo que yo entendía. Y le dijo: y bueno, ¿y por quién va a votar? Le dije: esas mujeres comunistas de Racamandaca. Le digo: ¿usted cree que Dios le va a escuchar? Haciendo todo lo contrario a Dios, ¿cierto? Dándole voto a un enemigo de Dios, ayudándolo. Y ahora por este lado pidiéndole a Dios que Dios le convenza. Mis amados, así hay mucha gente en esta tierra, queriendo hacer las cosas de su carnalidad. Y es bien impactante, porque si tú miras generalmente esos comunistas que a veces están en la familia y aún en la iglesia, son los que menos se comunican con la bendición. Son los que menos tienen trabajo, los que menos están allí. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. No podemos burlar a Dios. Hacer una cosa por aquí y hacer otra cosa por allá. Dice la palabra que estamos leyendo, dice que hacían cosas en secreto, creyendo que Dios no veía, pero Dios lo sabe todo. Y tenemos que ser coherentes con lo que creemos. O creemos o no creemos. Una de las cosas que reveló este tiempo y este gobierno, reveló la cizaña y el trigo. Reveló simplemente los que buscan un favor de Dios, pero su corazón no está con Dios. Simplemente quieren que Dios le ayude en sus necesidades, que Dios le ayude en sus problemas, pero no quieren hacer la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra, este pueblo dice: Señor, 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 pero su corazón está lejos de mí. Hacen una cosa, pero luego quieren buscar el favor de Dios en oración. Y luego dice: ¿por qué Dios no me responde? Yo les compartía algo bien impactante. Allí está de 2 de Crónicas 19. Josafat, un rey de Judá, que temía a Dios, era temeroso de Dios, pero también le gustaba el jet set, unirse con los más reyes de la región, con los reyes paganos y perversos. Y entonces un rey pagano lo invita a pelear y él va a pelear. Y cuando va entrando nuevamente a Jerusalén, porque pierden, son derrotados, y el rey pagano es muerto, Acabe es muerto, y viene y sale el profeta allá y lo amonesta, y le dice: ven para acá, rey. Así te dice el Señor: por cuanto te haces amigo de los malvados y le das el voto a aquellos que odian a Dios, por tanto Dios te castiga. Por tanto viene juicio de Dios sobre ti. Y no fuera que se perdiera, pero de ahí en adelante todos los negocios que hizo no le funcionaron. Porque Dios sabe dónde castigar más a la gente, dónde le duele el bolsillo. Y lo hace Dios para que la gente entienda y comprenda, y para que se vuelva a Dios,
para que crea Dios que la bendición viene de Dios y no de una persona. Cuando nosotros creemos a la palabra y creemos a los mandamientos, mis amados, porque los mismos deseos de Dios, el mismo tipo de gobernante, de rey que Dios exige en este tiempo, era el mismo que exigía hace 2000 años. No ha cambiado, no es simplemente hoy por la coyuntura que vivimos política, no. El cielo y la tierra pasa, pero la palabra de Dios no pasa, es la misma. El Espíritu Santo nos libera del miedo y de la culpa, dándonos la convicción profunda de que somos amados. Ahora eso es poderoso. Entonces, mis amados, vale la pena ser amigos del Espíritu Santo. Vale la pena tener comunión con el Espíritu Santo. Vale la pena cada mañana iniciar en adoración a la persona del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos muestra el camino, es el que nos revela el futuro, es el que nos da fuerza para seguir adelante, nos da valentía para mantenernos en esta tierra y en este mundo en crisis.